Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Estamos en días con mucha tensión en la relación con Argentina, vamos a estar hablando de eso, pero también estamos en tiempos políticos y parlamentarios que se entrecruzan con lo que es una campaña electoral mirando hacia lo que son las votaciones en el 2014 y también en el 2015. También vamos a estar hablando de eso hoy aquí en Claves Políticas. Vemos la portada y ya comenzamos con el primer entrevistado de esta noche. Hoy en Claves Políticas, Uruguay, Argentina y la fábrica de pasta de celulosa. Otra vez los dos países del Plata enfrentados por el control del río Uruguay. El ajedrez político de un diferendo sin final. Los controles ambientales, las discusiones jurídicas y el trasfondo político. Hoy en Claves Políticas, el Partido Nacional y la carrera electoral. Entrevista al senador Eber da Rosa, de Alianza Nacional. Los blancos y el acuerdo con los colorados. El mapa del interior y las batallas departamentales. Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Bueno, muy bien, ya tenemos en el estudio también al fiscal Enrique Viana. Estamos hablando de uno de los fiscales, pero estamos hablando de alguien que está muchas veces en lo que es la polémica, hace valer sus puntos de vista con mucha firmeza, con planteos que a veces salen de lo que es la lógica de lo que manejan otros fiscales. Tiene una visión muy especial sobre los emprendimientos económicos de gran porte y las normas jurídicas. Ha hablado de inconstitucionalidades. Vamos a estar hablando con Enrique Viana, que ya está en los estudios. Buenas noches, fiscal, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está junto con Horacio Baroli y ahora en unos minutos vamos a estar hablando con él. Y ahora recibimos al senador de Alianza Nacional, del Partido Nacional, Eber da Rosa. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, Igualmente, muchas gracias. Igualmente es un gusto. Bueno, senador, estamos en mes de octubre, mes de elecciones, ¿no? Uno está acostumbrado a que los meses de elecciones eran en noviembre, pero dentro de un año vamos a estar otra vez con los uruguayos votando para elegir un nuevo parlamento, para elegir presidente de la República. Si hay necesidad de segunda vuelta, después eso será en noviembre. ¿Cómo está encontrando el programa electoral? Incluso usted, que es un hombre del interior, que está en Tacuarembó, ¿cómo está viendo? La gente ya está prendida, quiere escuchar a los dirigentes políticos, quiere ver qué alternativas se manejan. Mire, la gente sigue atentamente, a veces más de lo que nosotros pensamos o sabemos, las cuestiones políticas. Claro que lo hace fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Es decir, hoy en día no se percibe aquella efervescencia que en otras épocas se percibía cuando empezaba ya la actividad a través de clubes y comités partidarios y todo aquello. Eso es generalmente más lento ahora, y además, como tenemos un proceso que antes se dirimía todo en una sola instancia, a partir de la reforma constitucional del 96, esto es como los teleteatros, ¿no? Va por capítulos. Primero la interna, hay que tener en cuenta que en la interna el voto no es obligatorio, es una movilización más de estructuras, no tanto juega, no es tan, no pesa lo mismo el voto de opinión. El voto de opinión, sino también cómo se movilizan los... Exactamente, porque básicamente es una elección primaria en donde en cada partido se va a elegir el candidato a la presidencia, se van a elegir los convencionales, se van a elegir los convencionales departamentales que van a proclamar o elegir a los candidatos a la intendencia en cada departamento. Es decir, eso es todo un proceso previo, digamos, todo el armado de un andamiaje previo que después confluirá hacia la elección de octubre primero, eventualmente el balotaje, si es que hay, y después la elección departamental de mayo al año siguiente. Senador, ¿y cómo juegan todo eso? El pronunciamiento bastante reciente del expresidente Tabaré Vázquez, cuando anunció que iba a dar carrera electoral, y muchos dijeron, bueno, entonces ahora se acabó la competencia porque se fue con mucha popularidad, por frente mayoría, y con Tabaré Vázquez el Frente Amplio gana.
¿Cómo lo ve usted? Que aparte de dirigente político, a usted le gusta analizar el mapa político partidario. Mire, en primer lugar, sería tonto negar la gravitación de un expresidente de la República y demás de alguien que se fue con un porcentaje muy alto de popularidad, creo que un 70-75%, en un escenario internacional muy favorable, que ha sido en donde los buenos vientos de la economía, de los mercados internacionales, ayudaron mucho y bueno, determinaron que Vázquez acá terminara con un 70-75% de aprobación de gestión, Lula se fuera con un 80% de aprobación en Brasil, Cristina Kirchner ganara las elecciones con un 52-53%. Es decir, fueron todos, fue un tiempo en el que los buenos vientos de la economía ayudaron mucho a los gobernantes de turno en esas circunstancias. Eso naturalmente hace que sea un candidato respetable. No sería lógico pensar que no pasa nada. Claro. Claro que el tiempo tiene su dinámica y Vázquez fue al mismo tiempo bueno, el jefe del gobierno, de un gobierno en el que se iniciaron algunos procesos, digamos, de parte del Frente Amplio que, bueno, de alguna manera se han empezado a ver los resultados después a lo largo de los años. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación. Es evidente que los resultados no han sido buenos. Lo que tiene que ver con la reforma de la salud, donde hay problemas de gestión muy serios en los establecimientos de ACE y en donde evidentemente ha habido mucho más dinero, hubo toda una reforma de la estructura del sistema de salud, pero los problemas de gestión están haciendo que esos resultados, que las consecuencias de esa mayor cantidad de dinero y de esos cambios en la gestión no se estén dando, o por lo menos la gente no los esté percibiendo como resultados que muestren un cambio, muestren una situación totalmente diferente a lo que era la situación de la salud antes. Entonces, todos esos son elementos que evidentemente van a influir en la discusión electoral y van a poner, digamos, en tela de juicio muchas de las políticas que fueron iniciadas en el gobierno de Vázquez. De manera que, obviamente, cada tiempo tiene su perspectiva y pensar que la gente razonaba de la misma manera hace 5 años atrás, va a razonar exactamente de la misma manera ahora, es una equivocación. La gente suele ser, como todas las cosas, bastante cambiante, bastante dinámica. De manera que todo eso habrá que verlo. No es un candidato invencible, es un candidato sí a respetar, pero no es un candidato invencible y seguramente va a tener que defender, ya no va a estar en una actitud solamente de crítico, como fue en el 2004 frente a la situación crítica de la economía en aquel momento, después de la crisis del 2002, sino que va a tener que salir a defender la gestión de su gobierno. Y eso naturalmente tiene variantes o tiene cambios respecto a lo que fue la elección del 2004. Senador, y en cuanto a la situación interna del Partido Nacional, ¿no? Usted decía, hay primero unas primarias en la cual pesa la estructura y uno dice, bueno, cuando uno ve encuestas aparece como el candidato que tiene mayor apoyo su líder, Jorge Larrañaga. Pero uno recuerda que en la última elección, lo que es el herrerismo, lo que es la Unidad Nacional, ahora lo que se expresa en esto de Movimiento Todos, tuvo una estructura que dio para ganar esa interna, ¿no? Y se supone que esa estructura se mantiene, ¿no? Y eso va a pesar en las primarias. ¿Usted cómo lo ve? Porque es un desafiante joven que uno dice, si gana Larrañaga se ve como lo lógico, pero la amenaza de un candidato joven puede complicar, decir, bueno, frente a un diputado, frente a un senador y bueno, habrá que naturalmente ver, pero claro que el planteo de la calle Pou es un planteo renovador, desafiante. Como todo lo nuevo, tiene una aureola de cosa fresca, de cosa nueva. Me parece que incluso muchos de sus planteos han sido planteos bastante inteligentes. Pero naturalmente nosotros tenemos un candidato que tiene una experiencia ya de haber sido no solamente varios años senador de la República, ya 15 años en el Senado de la República,
sino además de haber tenido una experiencia ejecutiva, es haber sido durante 10 años intendente de un departamento, que aunque es gobernar un territorio, no es gobernar el país, constituye una experiencia de gobierno, de ser ejecutivo, y eso también es un aspecto muy importante, es una diferencia, es un matiz importante en la personalidad del candidato, porque una cosa es cuando es un candidato exclusivamente con experiencia parlamentaria, y otra es cuando es un candidato que ha tenido experiencia parlamentaria, formación política a través de su gestión parlamentaria a lo largo de estos años, pero también experiencia en lo que significa la administración, lo que significa ejercer el gobierno, de la titularidad del gobierno ejecutivo. Senador, usted decía, la calle Pou ha hecho algunas cosas inteligentes, como movidas. ¿Cuál les parece? Bueno, el hecho de plantear temas, temas nuevos, temas modernos, el planteo que acaba de hacer sobre el problema, también cómo actuar y cómo ejecutar en lo que tiene que ver con erradicar los asentamientos, planteo que acaba de hacerlo hace pocos días, me parece una cosa muy interesante en Montevideo, donde además creo que el problema vuelve a plantearse en términos de gestión, es decir, creo que el gobierno ha tenido recursos abundantes para poder abordar ese tema y tampoco se han visto grandes resultados, y me parece que eso se debe a un problema de cómo hacerlo, a un problema de gestión, básicamente. Creo que esos son algunos temas que parecen como temas bastante interesantes a ser planteados encima de la mesa, ¿no? Darroso, cuando hablaba de eso, usted hacía referencia a la Intendencia Municipal de Montevideo. Exactamente, la Intendencia de Montevideo, pero además a la gestión del gobierno nacional, porque todos sabemos que todos estos temas, sobre todo en Montevideo, generalmente hay como una especie de competencia compartida, ¿no?, entre gobierno departamental y gobierno nacional, y muchas veces el gobierno nacional toma injerencia en estos temas mucho más de lo que lo hace a veces en temas de otros gobiernos departamentales. Vamos a hablar de los gobiernos departamentales, de la relación del presidente Mujica con los intendentes, que parece que uno lo ha percibido como algo más fluido, un diálogo más fluido con los jefes de gobierno departamental que con los líderes de la oposición a nivel nacional. Y vamos a hablar de su futuro político, senador. Sí. Estamos en Claves Políticas, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. También tenemos aquí en estudios al fiscal Enrique Viana, está con Horacio Baroli, en unos minutos vamos a estar hablando con él también aquí por NSTV. Breve pausa y ya volvemos con más Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Estamos aquí con el senador Eber Darrosa, Alianza Nacional, Partido Nacional. También tenemos al fiscal Enrique Viana, con quien vamos a estar hablando en unos minutos. Senador, hablamos de relaciones políticas, nacional, departamental, de la Intendencia de Montevideo. El mapa, ¿cómo está viendo el mapa en el interior? Donde la situación es bastante distinta a la que uno ve en la capital. Acá se ha generado un desgaste de la Intendencia del Frente Amplio, varios periodos, los propios Frente Amplistas manifiestan cierto malestar con algunas cuestiones de la gestión, eso se ve en la discusión política. ¿Cómo está viendo su departamento de Tacuarembó y otras intendencias? ¿Cómo está viendo el resultado de aprobación de gestión de los intendentes de partidos tradicionales? Mire, y del Frente Amplio también, que hay intendencias del Frente Amplio. Sí. Mire, en primer lugar, la gente evalúa la gestión, naturalmente, los resultados, la gestión en cosas concretas, en resultados concretos, básicamente en obras, en políticas sociales, en aportes a la cultura, al desarrollo del turismo. Son elementos todos que forman parte de una gestión y que naturalmente la gente está percibiendo o mirando. A veces en una perspectiva departamental la mirada es más exigente, si se quiere, porque se aprecia más en lo micro a veces lo que no se advierte tanto en lo macro. En lo macro como que se diluyen a veces las perspectivas. Y lo otro que también incide es la imagen personal de los candidatos. Hay una clara, marcada tendencia, se advierte en los distintos departamentos y se advierte sobre todo en los desequilibrios que se plantean entre los partidos,
que hay en los distintos departamentos. Por ejemplo, hay un departamento donde hay un claro mayoría, neta mayoría del Partido Nacional, y hay otros departamentos que hay una clara y neta mayoría colorada, por ejemplo. ¿Ah? Y eso se advierte claramente porque la gente hace su elección y vuelca su apoyo en función, bueno, de la confianza y de la imagen que tengan los candidatos que lleva cada partido. Es decir, no se produce eso por una cuestión, por una construcción institucional, ni siquiera por acuerdos concertados entre cúpulas partidarias. Lo hace la gente cuando aprecia, y la gente tiene una tendencia cada vez mayor a votar al vecino, a votar al hombre, a votar al candidato, y menos en cuanto al compromiso con el partido. ¿A usted le parece mejor que eso ocurra de esa forma y no que haya que generar una institucionalidad o un acuerdo político para Yo creo que sumar votos? La institucionalidad tiene sus pros y sus contras. Porque usted puede lograr a través de una forma institucional acoplar o formar, agrupar distintos partidos, pero también hay que apreciar si la gente acepta esa solución y si los candidatos que se levantan o se postulan son de la aceptación de la gente. Ese es el gran tema. Claro. Senador, lo que se está haciendo en Montevideo, ¿usted cómo lo ve? Mire, yo lo veo a la distancia como dirigente del interior. No he querido participar mayormente en el tema porque es un tema que, en la medida en que está acotado al departamento de Montevideo, es un tema que lo manejan obviamente los dirigentes de Montevideo. Y en la medida que se está hablando de la construcción de un lema accidental para la elección exclusivamente departamental y exclusivamente del departamento de Montevideo, evidentemente hace que uno mire el tema, bueno, con cierta expectativa. Yo tengo mis reservas respecto a cómo esto puede, no en cuanto a cómo pueda funcionar ahora y a que pueda organizarse institucionalmente. Tengo mis reservas en cuanto a las repercusiones que esto puede tener en la interna de los partidos y sobre todo en el Partido Nacional, que es un partido que tiene una larga historia desde muchos años, desde el siglo XIX, de muchos enfrentamientos entre dirigencia de Montevideo y dirigencia del interior. Ha sido una cosa muy característica de los blancos. Tengo mis reservas de que eso pueda en el tiempo, es decir, en el futuro, estoy hablando 5 o 10 años más adelante, tener repercusiones en la interna partidaria. Pero es un tema que en todo caso se verá en el futuro y no quiero decir con esto que necesariamente vaya a ocurrir. Digo que tengo mis sospechas o mis temores en ese sentido en cuanto a las consecuencias que eso puede traer en la interna del partido como tal, ¿no? Es decir, sobre todo en cuanto a la identidad de los del blancos. partido. Exactamente. Digo, porque en definitiva van a votar bajo un lema que no es el... Exactamente, y eso al blanco le cuesta más que al colorado. Eso es una experiencia histórica, digamos, y es un elemento que hay que valorar. Repito, me parece que más o tan importante como las formas institucionales está en los candidatos que se postulen, porque me parece que la gente, sobre todo a la luz de la experiencia que uno percibe en los departamentos en el interior en general, la gente busca más que acuerdos partidarios, más que lemas partidarios, busca candidatos, busca personas que le merezcan confianza para ejercer la conducción del gobierno. Acá lo que asumieron los dirigentes que construyeron esto es que separados iban a una derrota segura con el Bueno, Mundial. naturalmente eso es comprensible, hay que evaluarlo, pero vuelvo a repetir que eso también puede tener sus costos y eso también hay que tenerlo encima de la mesa. Senador, usted es un hombre de Tacuarembó y ahora, mirando la campaña, lo que persigue como objetivo político es postularse a intendente por su departamento. Mire, más que lo que uno percibe como objetivo político, es lo que la gente... Hay una altura de la vida en política que usted ya no es muy dueño de lo que usted, de su destino. Usted tiene que ir muchas veces en función de lo que es el planteo de la gente, de la ciudadanía. Entonces, cuando hay un planteo fuerte que está planteando que, bueno, uno después de haber estado 10 años, en el Senado, la gente o mucha gente esté planteando que uno debe ser nuevamente en función de que el actual intendente, que pertenece a mi mismo sector político y que ha sido un exitoso intendente, un gran administrador, ya no puede ser nuevamente intendente porque fue reelecto en la elección pasada.
se plantea el gran tema de quién ocupa el espacio, ese vacío político que se genera, y por allí hay una fuerte tendencia, un fuerte reclamo de quienes están planteando que, bueno, que sea candidato. Y eso, naturalmente, hace que muy probablemente tenga que serlo. Senador César Aguiar, que era director de equipos, bueno, que falleció lamentablemente, siempre decía que tenía una máxima cuando venían a contratar encuestas que decía, viene alguien a ser un candidato y decía, bueno, lo vamos a someter a un test, ¿no? Y la primera era, ¿quiere o no quiere? Dice, no me venga con eso de que la gente le pide. ¿Quiere o no quiere? Bueno, en el caso, usted, ¿quiere? No, naturalmente que sí, es una tarea apasionante, ¿no? Es una tarea entre apasionante. El Senado y la Intendencia de Es una tarea apasionante, además la tarea parlamentaria, usted comprenderá que para quienes hemos tenido la responsabilidad de ejercer la función ejecutiva, no es muy apasionante ser opositor durante mucho tiempo, estar simplemente en la tarea de oposición. Claro, y si Larrañaga ganara la presidencia. Bueno, ahí veremos cómo sean las cosas, pero hoy por hoy el compromiso que tengo o que tengo asumido de alguna manera con la gente es el de responder a ese anhelo o a ese planteo, ¿no? De las intendencias que están al interior, a usted que le gusta jugar con el ajedrez político y ver para dónde van las piezas, ¿dónde el Partido Nacional puede ganar una intendencia que hoy no tiene o dónde puede correr el riesgo de perder? Bueno, eso es muy variable porque cambian los candidatos y yo diría que las intendencias que tenemos más seguridad de ganar es en las intendencias donde hay candidatos a la reelección, porque allí parecería que si ha habido una buena gestión, es obviamente más seguro el triunfo. Cada vez que hay que renovar o plantear una nueva opción en función de que quien es actualmente intendente ya no puede ser candidato a la reelección, siempre genera incertidumbres, dudas. Es decir, si la gente aceptará o no a ese candidato que se postula como la nueva opción o como la nueva figura, digamos, para ser candidato a intendente departamental. ¿Dónde está el Frente Amplio gobernando? ¿Ve que hay alguna intendencia que los blancos pueden pelear? Y pueden darse, ¿no? Pueden darse. Canelones, el Frente Amplio ha estado con mucho pueden darse. electoral. También esos problemas que se le plantean a los blancos, se le plantea al Frente Amplio. Hay intendencias donde ya los intendentes que están no pueden ser reelectos, tienen que haber nuevos candidatos y habrá que ver si esos nuevos candidatos despiertan o generan en la gente la simpatía, la confianza como para continuar la gestión del partido, siendo otro el candidato, siendo otra la persona propuesta para ocupar el cargo de intendente. Senador, muchas gracias por este tiempo y vamos a seguir conversando seguramente en próximos capítulos aquí en Claves Políticas. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, con el senador Eber da Rosa del Partido Nacional nos encontramos en otro programa, pero con quien vamos a estar hablando ahora, luego de una breve pausa, es con el fiscal Enrique Viana junto con Horacio Paroli, aquí del equipo de NSTV. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas aquí por NSTV con Horacio Paroli. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Una semana importante para nosotros. El viernes pasado se estrenó el ciclo especial sobre educación que bueno, estuvo con tu visita al Liceo Impulso y que sigue... Y que continuará el viernes que viene con el repaso de aquel debate que se hizo el año pasado, donde participaron Pablo da Silveira, Pablo Mieres, Graciela Bianchi y Carmen Tornaría. Bueno, hablando sobre educación, hablando de diagnóstico, hablando de por qué se llegó a esta situación y cuáles son las medidas que se pueden tomar para mejorar. Lo del Liceo Impulso obviamente se está repitiendo en la programación de NSTV. Es algo muy interesante de ver el funcionamiento, lo teníamos en el programa. Sí, por suerte tuvo, por lo que percibo, buena aceptación. Bueno, y ahora recibimos a Enrique Viana, que le habíamos dado la buenas noches, fiscal. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, bien, muy bien. Bueno, lo vemos en Twitter también, con las nuevas modalidades de comunicación, ¿le gusta participar? Es la única que utilizo. Así como hay gente que da clases en la facultad y gente que escribe libros, bueno, lo mío es más humilde, simplemente hablar de derecho en esos 140 caracteres. Viana, lo vemos siempre, muy firme defendiendo sus principios,
planteando cuestiones que entiende que no se están dando bien en el sistema de justicia o proyectos de ley. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también de UPM, lo que era ex Bonia, donde usted, tanto en este caso como en otros, como Aratidí, tiene una postura que no necesariamente va con lo que puede ser la mayoría de la opinión. No sé cómo se siente ahí, porque mucha gente a veces lo lleva a una cuestión de nacionalismo, no nacionalismo por el tema del Partido Nacional, ¿no? Sino como defensa de lo uruguayo. Sí, aquí se trata de un deber, de cumplimiento de un deber. Los fiscales tenemos atribuida la defensa de los intereses generales de la nación y la protección del ambiente es de interés general, dice el artículo 47 desde el año 97, ¿no? En razón de eso, ya en el año 89, fíjese usted, el profesor Enrico Vescovi fue el autor del artículo 42 del CGP que establecía la defensa de los intereses difusos y colocaba, entre otros sujetos, a los fiscales como, y hablaba de que los fiscales iban a tener una trascendencia, una importancia en la defensa del medio ambiente y de otros intereses difusos. Está hablando del Código General del Proceso. El Código General del Proceso, año 89. Yo le digo la verdad que en el año 89 yo no era fiscal todavía, fui fiscal recién a partir del año 91. No creía mucho en ese anticipo y ese adelanto que hacía el profesor Vescovi, que introducía con ese artículo 42 del CGP. Creo que fue una de sus genialidades, ¿no? Hay que reconocerla, de ese gran jurista, ¿no? Viana, vamos a estar hablando del caso de UPM, de Aratidí y también de algunas reformas que están en camino. Ahora vamos a ir al ajedrez político para tratar de ver qué es lo que está sucediendo en esta situación con Argentina. Uno decía, a usted le gusta el ajedrez, ¿no? Me gusta el ajedrez, sí. Bueno, es el poco deporte de mesa que me gusta. Bueno, que lo usamos como un disparador para entender. El expresidente Tabaré Vázquez tuvo una actitud en el relacionamiento con Argentina. El actual presidente José Mujica tuvo otra. Vázquez fue más a la confrontación y a decir, bueno, esto es lo que corresponde y no me aparto de esto, y tuvo ese choque con el gobierno argentino de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández posteriormente. Y Mujica buscó un diálogo, pero que termina con una situación problemática ahora frente a un pedido de aumento de producción. Vamos en el ajedrez político a ver un repaso de estos hechos para ubicarnos en esta situación tan conflictiva y tan compleja. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés, porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha este mes la instalación sin costo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. En Uruguay, llámanos al 0800 8238. El precandidato del Frente Amplio agregó que Bosnia no contamina. Me atrevo a afirmar que cuida el medio ambiente más que nosotros. El abogado argentino Salvador Rossetti cuestionó severamente la legalidad de la manifestación realizada por los ambientalistas. Los abogados Rossetti y González reiteraron su postura a favor de que la Gendarmería Argentina utilice la fuerza para liberar el paso por el puente binacional que se encuentra a disposición de delincuentes disfrazados de ambientalistas. Yo creo que Uruguay tomó el camino correcto, fue un camino apoyado prácticamente por todo el pueblo uruguayo, por todo su sistema político, por empresarios, por trabajadores. Que resulte necesario se recurra a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora más bien estamos en un proceso de esperar la sentencia. El gobierno uruguayo debió invertir más de 8 millones de dólares en abogados en el juicio con Argentina ante el Tribunal de La Haya. 13 votos contra 1 determina que la República Oriental del Uruguay ha incumplido sus obligaciones procesales en virtud de los artículos 7 a 12 del Estatuto de 1975, el Estatuto del Río Uruguay. No pueden hacer semejante fallo, decir 13 votos a 1, eso es una burla. Y yo creo que si quieren levantar el corte va a haber derramamiento de sangre tanto por los argentinos como por los uruguayos. Definitivamente la Corte de La Haya recoge un análisis muy concienzudo. Siempre fui contrario al corte de las fuentes. Y no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho el gobierno argentino. El gobierno argentino nunca estuvo de acuerdo con los cortes. La organización Wikileaks, según este documento, Lepra le pide a Estados Unidos un respaldo amplio y sugiere que cuando un hermano le pega una cachetada a otro hermano en la cara, se necesita un tío mayor para que ponga fin al asunto. También se menciona a un senador del Frente Amplio, aunque no se lo identifica, que habría sondeado la posibilidad de que Uruguay recibiera apoyo militar de Estados Unidos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico y que le pidiera al presidente Bush si era posible que esto fuera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Indignados por ello y exigimos
una reparación, el desmantelamiento y la erradicación de Bosnia UPM de la cuenca del río Uruguay. UPM, que detuvo la planta argumentando mantenimiento, señala que reabre el próximo 25 de septiembre si le autorizan el aumento de producción. De lo contrario, si no se le autoriza el aumento de la producción, bueno, lo va a hacer recién en noviembre. Desde hace mucho tiempo los asambleístas de Gualeguaychú no salieran a la ruta. El anuncio del presidente uruguayo de la instalación de una nueva planta de Bosnia y el aumento de producción de la actual no hace más que revelar la entrega total del gobierno a los intereses internacionales. Y hemos autorizado a esta empresa a aumentar la mitad de lo que nos solicitaba. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Bosnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. Doctor Viana, usted ha seguido bastante de cerca lo que ha sido todo este proceso, digamos, desde el año 2003 a esta parte. ¿Cuántas demandas llegó a presentar por el tema Bosnia o UPM? Nosotros en el 2003 iniciamos una demanda con respecto a ENCE, en Bopicuá, si ustedes recuerdan, que era la primera planta de celulosa que se pretendía instalar sobre el río Uruguay. En el 2005 iniciamos un proceso contra el Ministerio de Medio Ambiente por el tema de la empresa Bosnia, proceso que todavía está en trámite, está en un recurso de casación. En el 2011 iniciamos también un proceso con relación a Montes del Plata. Nosotros pedimos la nulidad de un contrato de inversión que firmó el Poder Ejecutivo con la empresa Montes del Plata, que es un consorcio también sueco-finlandés-chileno. Y ahora, más recientemente, ante un anuncio de que existiría aparentemente un contrato de inversión entre Bosnia, UPM y el Estado uruguayo, lo que hicimos fue iniciar unas diligencias preparatorias preguntando a ver si existe ese contrato y bueno, que se divulgue cuál es su contenido. ¿Cuál es el objetivo de ver el contrato? Bueno, viene muy bien la imagen del ajedrez, justamente. El ajedrez es una partida que se juega entre dos. Ahora han inventado algún ajedrez que se puede jugar de a 4 incluso. Sí, he visto recientemente. Sí. Pero la esencia del ajedrez... La esencia del ajedrez es un mano a mano, exactamente. Yo creo que justamente que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y creo que no se comprende a nivel ya no solo de Uruguay, sino de los países vecinos, es que esto es una relación trilateral, es decir, no es un conflicto entre dos estados, es un conflicto que incluye también a un tercer sujeto que es más poderoso que esos dos estados, que es una corporación. Yo me resisto a hablar de transnacionales o multinacionales, he optado por un término que se utiliza a nivel doctrinario extranjero, que es corporación anacional. Estas corporaciones son corporaciones que no tienen patria, no tienen, más allá de algún domicilio transitorio en Finlandia, en Suiza, en Inglaterra o en Uruguay, estas corporaciones se mueven como cuasi-estados y pretenden moverse como cuasi-estados. ¿Dónde está el origen de ello? Posiblemente en los tratados de inversión, posiblemente en la creación del CIADI, que ya prevé que los estados hagan acuerdos para favorecer intereses privados, determinados intereses privados. Y más aún en los contratos de inversión, porque en el contrato de inversión el Estado le reconoce el mismo estatus con quien negocia, ¿no? Con quien transa una cantidad de aspectos, entre ellos aspectos ambientales, por ejemplo. Viana, usted lo hace como fiscal y, bueno, diciendo, con la conciencia de que tiene que cumplir ese rol que la propia Constitución les asigna, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo se siente en esta situación? Decíamos, hay una situación de movidas, de ajedrez, aparece Uruguay, Argentina, y uno dice, bueno, en Uruguay está todo el mundo de acuerdo, ¿no? En realidad no está todo el mundo de acuerdo, hay algún grupo político básicamente chico, lo que puede ser chico, digo, en materia de caudal electoral, lo que puede ser Unidad Popular, ¿no? Pero usted ha hecho estos planteos, ¿y usted cómo se siente ahí? ¿No? Digo, ¿ha recibido críticas o ha recibido comentarios diciendo, che, pero le estás haciendo el juego a los argentinos, a la gente de Gualeguaychú? Bueno, mire, esos comentarios no sé si hasta dónde le puede importar, pero digo... No, ¿pero esos comentarios siempre están y me parecen lógicos y los acepto. Yo no estoy haciendo el juego a ningún interés extranjero. No le estoy haciendo el juego a Bosnia, no le estoy haciendo el juego a los argentinos. Ya muchas veces se dice, no, bueno, pero es hacerle el caldo de cultivo a los arrateas. Y yo digo, bueno, tan malo es hacerle el caldo de cultivo a los arrateas como volver a ser los adulones del Ecor, ¿no? Para poner los aspectos en un plano histórico de hace 200 años atrás. 200 años atrás que de alguna manera puede ser que se estén reproduciendo en estos tiempos. Ahora, lo importante acá es justamente reconocer que si bien las mayorías pueden estar pensando determinada cosa, y es respetable lo que piensen las mayorías, nosotros vivimos en una república. Y vivir en una república significa respetar determinadas normas pétreas, reglas establecidas en la Constitución que no pueden ser alteradas ni por gobernantes ni por gobernados.
Entre esas reglas pétreas tenemos nada menos que el concepto de soberanía nacional, el concepto de república, el concepto de protección del medio ambiente. Esas reglas no pueden ser negociadas, no pueden ser porque yo te doy algo, tú me das algo. No pueden entrar en el famoso do ut des, ¿no? Están al margen del do ut des. Por eso se dice que la protección del ambiente es de interés general, porque está al margen de la negociación. Ahora, se puede hacer, o sea, es posible, o sea, en su enfoque, ¿no? Es decir, Uruguay precisa que haya inversión. Y bueno, y la inversión extranjera es la inversión que se ve como generadora de mucho puesto de trabajo, por el volumen que hay, porque en Uruguay, en realidad, los grandes capitales son chicos, visto lo que son los mercados. Y hay inversiones que evidentemente pueden generar un impacto en el ambiente. Pero uno decir, bueno, eso se puede hacer con legalidad, ajustado a la Constitución y con un control ambiental. El gobierno dice que sí se puede. ¿Usted entiende que lo que se está haciendo no está en base a eso? Es correctamente, es así. Yo creo que los tratados y contratos de inversión... ¿Lo podría explicar, para que el público... Sí, creo que los tratados y los contratos de inversión suponen entrega de soberanía nacional y entrega de los poderes del Estado. Los poderes del Estado quedan menguados, reducidos. Fíjese usted, por ejemplo, que en el contrato de inversión con Montes del Plata, firmado en el 2011, se establece lo que se conoce a nivel doctrinario como la cláusula del congelamiento del derecho. ¿Qué supone la cláusula del congelamiento del derecho? Que la empresa adquiere un derecho por el cual cualquier modificación legislativa, tributaria, ambiental, de salud pública, que perjudique su ecuación financiera, la empresa va a tener derecho a reclamar una indemnización. Ya quisiera usted como periodista o yo como fiscal tener un super contrato que me garantizara la inmovilidad de la ley en perjuicio mío. Y fíjese que ese reclamo de indemnización eventualmente puede ir a ser, como nos ha pasado con Philip Morris, ir a ser resuelto por un organismo privado. Internacional privado, como es el CIADI, que depende del Banco Internacional Mundial. y privado. Internacional y privado y que depende del Banco Mundial. El Banco Mundial que financia parte de la instalación de estas industrias. Entonces es un poco ir a la cancha del contrario, a jugar de visitante. Todas estas cuestiones suponen condicionamientos de la voluntad del Estado, a mi juicio, antirrepublicanos. Es decir, dejamos de ser una república y dejamos de ser un Estado soberano en la medida de que el poder de una empresa se ubica por encima del poder de un Estado. En estos hechos, a mí no me han sorprendido estos hechos de estos últimos tiempos por lo siguiente. Era evidente que el Estado uruguayo no iba a poder negarle un aumento de producción a la empresa. Porque negarle un aumento de producción nos hubiera significado una demanda por el lucro cesante, por lo que dejaba de ganar la empresa, una indemnización. La empresa nos iba a plantear una indemnización. Reitero, el caso de Philip Morris es un caso sumamente interesante. Pero fíjese usted lo paradójico, la Argentina tiene no menos de 30 casos iniciados contra el CIADI desde la década del 90 para acá, y en la mayoría de esos casos los ha perdido y con indemnizaciones muy importantes. En el caso de Philip Morris, el gobierno lo plantea como que tiene todo para salir bien, para decirlo de alguna forma. Sí, bueno, eso veremos lo que sucede, ¿no? El CIADI no resuelve los problemas conforme al derecho nacional del país. El CIADI resuelve sus problemas conforme a lo que se llama la lex mercatorum, que es un principio de conjuntos de axiomas jurídicos, pero de índole mercantil. El CIADI va a resolver el aspecto no del punto de vista de la salud pública, no del punto de vista de la protección del medio ambiente, si un conflicto se planteara con respecto a una planta de celulosa. Lo va a resolver de acuerdo a las normas de derecho mercantil que esas mismas corporaciones están imponiendo en el mundo como un nuevo derecho anacional, justamente. Ahora bien, ¿usted considera, yo le decía, hay una forma de hacer un contrato con estas empresas para lograr que esas inversiones se hagan en el país, pero que se respeten los principios que usted manifiesta? Yo le contesto que creo que no. Y la prueba, hay un país que firmó tratados de inversión, pero que nunca los aprobó. Por una decisión política, porque entendían que los tratados de inversión suponían violación de su constitución y su naturaleza republicana. Es el Brasil. También le digo que hay otro país que incorporó a la Constitución los contratos de inversión. El Perú, en el año 93. Fíjese usted, dos realidades distintas. Brasil recibió inversiones de este tipo con alguna pasta. Sí, pero no al amparo de tratados de inversión. Es una política que se asume a partir del gobierno de Lula. Existían 20 tratados de inversión que ya habían sido firmados. Están firmados, pero no están ratificados por el Congreso o Parlamento, o sea que no tienen validez. Exactamente. Doctor, pero siguiendo su racionamiento, es muy difícil entonces de que una empresa de este tipo, o digamos, que de este porte, si se quiere, pueda instalarse en el Uruguay. Probablemente sí. Yo quisiera saber si es necesario, para que venga una inversión, tener que darles una cláusula como esa que les mencionaba del congelamiento del derecho, ¿no?
Es decir, ahora, lo que no hay duda es de que esa cláusula de congelamiento del derecho se lleva por delante la soberanía legislativa del Uruguay. Bien, vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar, ahora se viene a la tirí, en el gobierno nos dicen que el presidente Mujica está por dar aprobación en los próximos días a este proyecto. Usted también ahí ha planteado objeciones. Exactamente, fíjese que justamente la ley de minería de gran porte, como es que el nombre que se le ha dado, prevé los contratos de inversión. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el fiscal Enrique Viana, aquí en Claves Políticas. Ya volvemos por NSTV. Seguimos en Claves Políticas, estamos con el fiscal letrado nacional en lo civil, Enrique Viana, hablando sobre contratos, sobre temas jurídicos, sobre temas ambientales. Usted decía cómo asumía la defensa del medio ambiente. Ahora, el gobierno dice, tenemos técnicos que hacen control para que no haya un impacto ambiental negativo, además hay un monitoreo bilateral, binacional conjunto que se envía los análisis para que los consideren técnicos en Canadá y todo demuestra de que no hay contaminación. La ministra interina de Medio Ambiente era contundente, no contamina. Sin embargo, usted ha tenido acciones como fiscal porque entiende que hay problemas ambientales, ¿o no? Sin duda, toda industria contamina. Vamos a empezar para decir las cosas claras, ¿no? Decir que una industria no contamina. Yo trabajé en la industria privada, trabajé en una textil, así que les puedo asegurar que toda industria contamina y que nadie sabe más de cuánto contamina que el que la realiza, ¿no? El propio industrial. Pero aquí hay dos cuestiones que usted menciona muy interesantes. La primera es, no existen plantas de celulosa de 1 millón de toneladas en ríos interiores. Usted vaya al Danubio, al Rin, a los mares de Finlandia, y va a ver que no hay plantas de celulosa de 1 millón de toneladas. Es decir, por algo en Europa no se aceptaría una planta de celulosa de 1 millón de toneladas, ni siquiera en los mares de Finlandia, contaminados y con graves problemas de contaminación. Mares congelados, obviamente, que están prácticamente al disfrute humano un mes en 12, ¿no? Finlandia es un país que vive en la penumbra prácticamente todo el año. Eso por un lado. Por el otro lado, el control es un control relativo, ¿no? Nosotros tenemos muy poco acceso a cuáles son los verdaderos datos Por ejemplo, la Comisión Administradora del Río Uruguay no le contestó en los expedientes judiciales que yo he iniciado, no le contestó a la justicia, ni siquiera le contestó que no le iba a dar la información, no le contestó y no aportó la información. ¿Sobre? Sobre la calidad de las aguas del río Uruguay. Ahora, ahí no hay un problema que dice Uruguay que Argentina bloquea la divulgación de los informes. Sí, entonces... Yo tengo información que dice que los dos países no quisieron dar la información. Pero ni siquiera se dignó a contestarle al juzgado, a decirle, mire, no le voy a dar la información porque... por tal circunstancia, ¿no? Porque la delegación... tiene las razones de por qué. No siquiera contestaron, un silencio absoluto. Eso no es de ahora, eso... No, eso incluso lo estamos insistiendo ahora con el recurso de casación. Nosotros entendemos que la ausencia de esa prueba determina que el fallo de segunda instancia no tiene validez. Porque si a usted le dicen que usted no probó la contaminación, pero al mismo tiempo le confirman que no es necesario incorporar esa prueba, de alguna manera me están diciendo, usted perdió por falta de prueba, pero no le dejamos agregar la prueba. Lo cual parece una contradicción. Bueno, nosotros presentamos un recurso de casación y esperamos el resultado de que la Suprema Corte decida. Vuelvo a lo anterior. Nosotros desde el 2005 sostenemos, y en eso vuelve a influir el concepto de los contratos de inversión en especial, nosotros sostenemos que el Estado uruguayo se ha vuelto un socio de la industria celulosa. Es un promotor de la industria celulosa, ha incentivado la instalación de la industria celulosa, si no, no se hubiera firmado un contrato de inversión con Montes del Plata. En la medida que usted es socio, volvemos a aquello de juez y parte o policía y parte, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando un ciudadano va a un juzgado, le llamaría la atención que el juez sea amigo íntimo o pariente de la contraparte. Bueno, si usted va a una decisión de la administración, del Estado, y el Estado es un cointeresado, un cosocio, esa función de policía, de control ambiental, se diluye. Pierde confiabilidad, pierde por ausencia de imparcialidad. El Estado es tan interesado como Bosnia que Bosnia siga produciendo en el país. Entonces yo puedo confiar en las autoridades de control del medio ambiente. Entramos en un callejón sin salida. Es decir, ¿cuál es la solución a ese problema?
controles exógenos internacionales, cuando la mayor parte de los estudios, de los mecanismos científicos de control, de alguna manera están financiados por estas grandes corporaciones. Esa es la tragedia del derecho ambiental. Yo creo que el derecho ambiental va camino a extinguirse como tal, ¿no? Podrá quedar escrito en las constituciones, pero creo que va camino a extinguirse. Es más, tengo hasta una concepción un poco paranoica, si usted quiere, de que el derecho ambiental de alguna manera ha sido una especie de ropaje con el cual hemos traído estas grandes inversiones. No casualmente hay una coincidencia entre las normas que aprobamos en materia de protección ambiental y la llegada de estas inversiones. Se habla de una nueva planta de celulosa, está la de sí, exacto, UPM en Fray Bentos, la de Monte del Plata en Colonia, y ahora UPM tiene intención de hacer otra. El gobierno dice que lo está por anunciar. Yo el otro día veía que incluso lo hablaban con algunos dirigentes de oposición, que en los próximos días o próximas semanas se estaría anunciando. Ahí usted va a insistir pero tiene algún correcto. efecto. Incluso esta planta de celulosa se va a colocar sobre el Río Negro, lo cual, aparentemente, sobre el Río Negro o la Laguna Merín, ¿no? Sí. Yo, sinceramente, cuando observo esos anuncios, los mismos que el tema de la megaminería, me pregunto si los uruguayos no nos habremos colocado en posición offside, ¿no? Si cuando, por ejemplo, en el 2004, 31 de octubre del 2004, aprobamos la reforma del agua, no nos habremos puesto una exigencia demasiado alta. Y entonces yo planteo, ¿y por qué no, en vez de violar la Constitución con una ley como, por ejemplo, la ley de megaminería, por qué en realidad no modificamos la Constitución? Y al mismo tiempo, bueno, de paso nos llevamos, derogamos la ley de protección del medio ambiente que pone como principio el famoso indubio pro Uruguay natural, ¿no? Es decir, no nos habremos puesto en estándares ambientales demasiado altos, porque si no, el gran problema es que el derecho se convierte en mentira. Yo creo que uno de los peores daños que se puede ocasionar con el derecho es que lo que se dice en la norma de la Constitución o lo que se dice en la norma legal no se corresponda con nuestras conductas o con nuestros procederes. Yo le decía con lo de la planta de celulosa, usted va a hacer una acción. El tema es que esas acciones no tienen ningún efecto. No lo tienen porque en el Uruguay, mire, no sé si por culpa de quien habla pero en general, usted revise los anales de jurisprudencia, los compendios de jurisprudencia, no existen sentencias de protección del medio ambiente en ninguna índole, ¿no? Hay mucha gente que viene a la Fiscalía a denunciar situaciones de problemas de contaminación, más pequeños, pero muy graves para veces para mucha gente, incluso con perjuicios en la salud. Y lamentablemente nosotros lo primero que le tenemos que decir es, no sé si pincharle el globito, pero decirle, mire, ¿sabe qué? No hay sentencias de protección del ambiente en Uruguay. Nosotros podemos iniciar un accionamiento, vamos a hacer todo lo posible por tratar de mejorar su situación, pero no tenemos sentencias firmes, ejecutoriadas, de protección del medio ambiente. Parece estar un poco solo. Sí, pero ese es el trabajo de los fiscales y de los jueces. No podemos trabajar mancomunadamente y asociados con otros. Tenemos que trabajar en la soledad. Es la soledad del ejercicio de estas funciones, ¿no? Usted decía que la ley de minería la considera que es inconstitucional. Sí, la ley ¿Hay recursos planteados en...? No, nosotros estamos trabajando en este momento en una acción de inconstitucionalidad. La ley de minería adolece... Y el tema ese de quién tiene la legitimidad. Bueno, eso es un tema muy interesante que se va a volver a plantear. Hay quienes sostienen que los fiscales no podemos pedir inconstitucionalidades de la ley. Hay ministros de la Corte que han sostenido eso, con lo cual nos colocan en un plano de indefensión. Claro. ¿Tenemos que aplicar leyes inconstitucionales los fiscales? No. Para decirle rápidamente cuáles son las inconstitucionalidades de esta ley de minería de gran porte, como se la llama, se ha dicho y es una ley con nombre y apellido, es una ley a la medida. Bueno, no cumple con la característica que tiene que tener toda ley de ser una norma general y abstracta. La ley Aratirí se ha dicho que hay que desaratizar el proyecto cuando se discutía en el Parlamento. Primera gran conjunto de inconstitucionalidades, se viola el principio de igualdad, en fin. Segundo grupo de inconstitucionalidades. Es una ley que lo que busca es esquivar la prohibición constitucional. La Constitución dice que las personas se deben abstener de causar daños graves al medio ambiente. Bueno, esta forma de megaminería indudablemente provoca daños graves al medio ambiente. Y lo que viene a decir la ley es que la minería de gran porte es de utilidad pública. Como diciendo, bueno, pese a que la Constitución dice tal cosa, vamos a exceptuarlo. Vamos a exceptuar esta actividad extractiva, destructiva, la vamos a exceptuar de la prohibición constitucional, norma constitucional. Y el tercer aspecto es lo que veníamos hablando antes. La ley legitima los contratos de inversión. Lo llama contrato de explotación, creo, es el nombre que le da, pero legitima la figura de los contratos de inversión con todo lo que venimos diciendo antes que significan los contratos de inversión. La Suprema Corte se expidió en 4 casos de leyes distintas, no por temas ambientales, son inconstitucionalidades y hay otras 2 más. Se están votando leyes que no se ajustan a la Constitución. ¿Usted lo ve eso como
¿Algo Sí, que se por tornó supuesto. práctica? Por supuesto que es así. Algunas con más relevancia, otras con menos relevancia. Las inconstitucionalidades no son todas iguales, ¿no? La gente Afectan se pregunta, ¿antes eso no pasaba o pasaba y no se presentaban recursos? No, por supuesto que pasaba. Es decir, y había declaraciones de inconstitucionalidad y a veces no las había. La Corte tiene un criterio muy restrictivo, que usted lo mencionó, que es el famoso criterio de la legitimación, del interés directo personal y legítimo. Sucede que hay cuestiones donde se afecta los conceptos de república, esos conceptos pétreos que hablábamos, donde se afecta el concepto de protección del ambiente, donde la Corte debe asumir una posición, a mi juicio, más de los tiempos actuales. Todos los ciudadanos tenemos, aunque nunca no hayamos yo lo digo de esta manera, aunque yo nunca haya puesto los pies sobre el río Uruguay, que sí los puse porque viví en Fray Ventos, como le decía. Yo soy un ciudadano de Montevideo que nunca me mojé los pies en el río Uruguay, pero como la protección del ambiente es de interés general, yo tengo derecho a que esas aguas se mantengan. Ahí la Corte lo que toma es la afectación directa, incluso exige, eso no está previsto en la ley ni en la Constitución, exige el daño actual. Es decir, yo no puedo para la Corte yo no puedo atacar de inconstitucional una ley por el daño inmediato o la amenaza de daño, sino que tiene que ser algo que ya me esté provocando un daño directo y actual. Diana, nos quedan muchos temas para hablar, incluso la ley de fiscalía y todo, pero si nos fue el tiempo tenemos que terminar por acá. Pero ha sido un gusto tenerlo y seguramente oportunidad para hablar más adelante sobre sus puntos de vista, que bueno, son puntos de vista distintos a lo que puede verse en el ámbito de la justicia, que usted mismo lo plantea, pero bueno, usted insiste con lo que cree que es lo que corresponde y nos interesaba reflejarlo. Ha sido bien, muy amable. Horacio, nosotros nos vamos y mañana tenemos clases económicas y el miércoles Off the Record. Nos vemos el miércoles en Off the Record y en 7 días otra vez en Claves Políticas. Muchas gracias por su atención, hasta dentro de una semana. Seguimos por NSTV porque por NSTV tenés mucho que ver. Presentó El Observador.